Y hablamos de la brecha salarial de género en Argentina. En Argentina las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres. La diferencia entre los salarios de hombres y mujeres es un tema abordado desde diferentes ámbitos. Estudios indican que la brecha salarial no disminuye como consecuencia de distintos factores discriminatorios hacia las mujeres. La pandemia acrecentó las diferencias laborales entre los hombres y las mujeres. De un total de 37 empresas que fueron encuestadas en 2020 y que cuentan con un total de casi 70.000 personas, se determinó que la brecha salarial es de casi el 27% en favor de los hombres. Sí, vamos a ampliar, a desarrollar y a analizar de alguna manera esta situación en nuestro país y a repasar un poco este contexto con estas placas que establecen que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres, los decíamos, lo que significa que las mujeres tardan 15 meses en ganar lo que los varones perciben remunerativamente en 12 meses, en un año. Muy bien. Vamos a hablar análisis, con, sí, vamos exacto, a con el contacto Sol con Minoldo, que es socióloga e investigadora del CONICET. Sol, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, está abierto el juego, ¿no? De preguntas y de esta brecha que parece no acabar nunca. Son impactantes los datos, más allá de que uno por ahí lo suponía, pero con estos números es para analizarlo, ¿no? Sí, por ahí lo que estos números no reflejan es que la brecha de ingresos es incluso mayor que lo que es la brecha salarial, porque además de que las mujeres ganan menos cuando se insertan en el mercado laboral, también ocurre que muchas de ellas no se insertan en el mercado de trabajo y no tienen ingresos propios, y la razón es la gran desigualdad en la distribución de las tareas no remuneradas, las tareas de cuidados, que llevan muchísimo tiempo, son un trabajo, hacen un aporte a la economía y a la sociedad, pero no son remuneradas, entonces no dan acceso al ingreso. Y si yo estoy haciendo un trabajo, no dispongo de tiempo para hacer otro. También son esas tareas las que explican en gran medida esa desigualdad salarial en el mercado de trabajo, porque muchas mujeres se insertan, pero teniendo que compatibilizar su trabajo mercantil con lo que es su rol en el hogar como cuidadoras. Eso implica que se inserten muchas veces en jornadas más precarizadas, más flexibles, a veces hasta más breves. Y también hay una cuestión que atraviesa la cuestión de la brecha de género, que tiene que ver con, de nuevo, la división sexual del trabajo y los estereotipos, y es que las mujeres se tienden a insertar en tareas que están asociadas a lo que se considera un trabajo femenino. Esto es, tareas que, por tanto, están desjerarquizadas en términos económicos y sociales, como son todos los servicios de cuidado, de trabajo doméstico, de limpieza, de cocina. Y en esos rubros los sueldos son más bajos, y a eso se suma una dificultad de muchas mujeres en todas las instancias donde se insertan, incluso donde son mayoritarias, para escalar en la jerarquía ocupacional, ¿sí? Es decir, acceder a puestos de decisión, a puestos más jerárquicos, que por tanto también dan acceso a ingresos mayores. Una problemática social y cultural que va mucho más allá de lo económico y de lo empresarial propiamente dicho, ¿no? Así es una problemática que tiene muchas facetas y como tal también el pensar las soluciones hay que pensarlas de manera multidimensional, porque una de estas facetas tiene que ver con la reproducción cultural de estereotipos y mandatos, ¿no? Y de cómo vamos formando nuestras expectativas sobre lo que una mujer y un varón deben aspirar y deben intentar ser y hacer a lo largo de sus trayectorias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esté mal visto que una mujer sacrifique en algún punto lo que es el tiempo de cuidado de su familia para dedicarse a sus carreras, hace que muchas de ellas se autolimiten a hacer ciertos intentos profesionales. Y del otro lado pasa la inversa. Está digamos, el éxito como hombre o como varón es como proveedor, entonces muchas veces se prioriza el ingreso económico masculino más que el poder realmente participar de las actividades de cuidados. Pero más allá de lo que pase culturalmente o al interior de la familia, que es algo que se puede ir desde los movimientos feministas
disputando, desde la educación sexual integral, poniendo en tela de juicio cómo le enseñamos a las infancias acerca de sus roles, también hay cuestiones que se pueden resolver desde la política pública, y me refiero principalmente a la importancia de asumir colectivamente el trabajo de cuidados, ¿no? Por ejemplo, el avanzar con mayor disponibilidad y acceso a centros de cuidados de niñas menores y guarderías, nurserías para bebés, también para personas mayores, para personas con discapacidad. Todo ese tipo de servicios y el hecho de que sean accesibles hacen que las familias no tengan que estar distribuyéndose esa parte del tiempo de cuidados y puedan distribuir de otra manera su tiempo para acceder al mercado. Y también implica jerarquizar ese trabajo, reconocer su importancia social, ¿no? Claro. Sol, es llamativo en el ámbito privado la poca participación de la mujer en puestos jerárquicos, gerenciales. Digo, son pocas las empresas que dan lugar a que ocupemos este tipo de puestos. Ese fenómeno se suele llamar techo de cristal por la idea de que hay una barrera que es muy rígida, pero es invisible. ¿Por qué no es que haya alguna norma, alguna ley que impida que las mujeres lleguen a esos puestos? No hay reglas claras adentro de las empresas que digan tiene que ser un varón, pero la realidad es que los mecanismos existen, por eso se reflejan en las estadísticas con muchísima claridad. Puede haber un poco de esta autolimitación que yo decía de parte de algunas mujeres, ¿no? Porque los puestos de jerarquía muchas veces implican una dedicación que no es compatible con, además, una jornada extra de cuidados. Pero también hay muchísimos estereotipos en el lugar de trabajo, entre sus colegas, en quienes son las personas que toman la decisión, ¿sí?, de promover a alguien, que tienen que ver con pensar que las mujeres no tienen cualidades de liderazgo, que no van a priorizar su trabajo por sobre otras cuestiones como lo familiar, no es como dar por sentada esa distribución de las tareas en la familia. Y después otras cuestiones que tienen que ver con que al tener que dedicarnos a esa doble jornada, muchas de nuestras oportunidades se reducen frente a colegas que no tienen este problema y que pueden tejer redes, por ejemplo, en lo que es el sobreturno, fuera del lugar de trabajo, o pueden hacer esfuerzos con horas extra, que son algo que no puede hacer muchas veces una mujer. Entonces, de nuevo, es una de las claves para terminar con estas desigualdades, tiene que ver con reducir esas cargas de trabajo no remunerado, con redistribuirlas socialmente y con poner en disputa estereotipos que no tienen que ver con la realidad, sino que tienen que ver con ideas que vienen arrastrándose a lo largo del tiempo sobre algo que sería como una esencia natural de las mujeres y los varones y que no es otra cosa que una construcción social. La solución entonces no estaría en cumplir con la ley de contrato de trabajo, ¿no?, sino en un cambio, bueno, mucho más profundo y estructural, ¿no?, que seguramente vamos a ver eso. Bueno, no sé si lo vamos a ver nosotras, pero a lo mejor con el paso del tiempo quizás se pueda replantear, bueno, y hablar de una sociedad diferente, ¿no, Sol? Creo que hay algunos cambios que ya se empiezan a ver en nuestra generación. Empezamos a ver que las mujeres empiezan por lo menos a tener más aspiraciones que antes, ¿no? También la inserción en la educación de forma masiva ayudó en ese proceso. Y además hay algunas instancias quizás dentro de la administración pública, por ejemplo el sistema científico, como es el caso de CONICET, donde yo trabajo, que empiezan a tener en cuenta las desigualdades de género para pensar las políticas públicas, las licencias, las reglas del juego, de modo que no sea una desventaja ser mujer con todo lo que implica en esta sociedad. Bueno, ¿no? la cláusula, el presentismo, por ejemplo. El presentismo es realmente algo que, el presentismo, el cumplir con el presentismo, ¿no?, que implica que pues, se pueda ganar más si uno cumple con el presentismo, ya es una cláusula o un punto que a lo mejor puede hacer que sea diferente lo que gana un hombre y una mujer, ¿no? Por supuesto, hay muchísimas cuestiones que hay que pensar cuáles son sus consecuencias cuando tenemos en cuenta la división sexual del trabajo, ¿no? No las podemos pensar en abstracto porque no se aplican en abstracto, se aplican en condiciones concretas y ahí es donde generan desigualdades. Entonces la clave para lograr la igualdad muchas veces está en tomar medidas que conviertan en una desventaja en algo neutral, ¿no?, que a veces son esas políticas que
para algunas personas son injustas porque dicen benefician a esta persona por ser mujer. Y lo que se está haciendo es al contrario, es asumir que hay una desigualdad y tratar de repararla. Y a veces se puede hacer con políticas, por ejemplo, de discriminación positiva, que sobre todo es importante que sean transitorias, ¿no? Porque justamente no hay que dar por sentada la situación, la circunstancia de desigualdad, pero que pueden cambiar la realidad y ayudarnos a ver, ¿no?, que es posible de otra manera, habilitar a las mujeres de las nuevas generaciones la posibilidad de pensarse en otros roles, Sol, de otra manera, ¿no? Pensaba en esto de el discurso está asociado, ¿no? Socialmente está instalado este tema, de hecho lo estamos charlando aquí. Pero en la práctica y en la parte empresarial, en la parte privada, noto resistencia, ¿no? En los cargos ejecutivos, en los cargos de toma de decisiones del ascenso de las mujeres. ¿Por qué crees que hay tanta resistencia en el sector empresarial respecto al liderazgo de las mujeres? Bueno, por un lado, por la cuestión de estereotipos que tenemos asimiladas todas las personas que hemos crecido en contextos de socialización y de educación donde se daba por sentado que ser mujer venía asociada a una personalidad más débil, más suave, ¿no?, con menos capacidad de liderazgo. También a dar por sentado que son ellas quienes se tienen que ocupar de ciertas cuestiones en la familia y entonces no van a poder priorizar supuestamente los intereses de la empresa. Pero también tiene que ver con algunas cuestiones que me parece se pueden resolver desde la política pública. Es decir, tienen que ver con algunas regulaciones sobre licencia, tienen que ver con regulaciones sobre guarderías y cuidados, que hoy hacen que para algunas empresas la mujer resulte menos rentable como trabajadora que un varón, porque no están diseñadas de modo tal que se neutralice la desigualdad de género al interior del lugar de trabajo, ¿no? Entonces un empleador que está pensando desde un razonamiento totalmente utilitario puede ser que piense, no, bueno, para no tener que pagar una licencia que es más larga si es mujer, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en el caso de una maternidad o cuestiones por el estilo, prefieren ahorrarse un riesgo contratando siempre o promoviendo siempre a los varones. Y eso se puede un poquito alterar cambiando los incentivos que tienen esas personas en sus cálculos desde la propia política pública. Claro. Claramente. De hecho, esta brecha salarial llega al 20%, ¿no?, de las empresas argentinas de nuestro país. Sí, y una realidad que es mundial, porque la Organización Internacional del Trabajo advierte sobre esta cuestión como una cuestión que es planetaria. Pero consultarte, Sol, brevemente, porque se nos acabó el tiempo, si hay países a los que observar, si hay regiones del mundo que pudieron saltar esta dificultad y estar mostrando otro escenario. Sí, hay algunas sociedades donde se ha avanzado mucho en la colectivización del cuidado, ¿sí?, en lo que es la protección social con criterios más universales, en una educación que empieza desde muy tempranas edades, de manera 100% accesible. Me refiero sobre todo a lo que son los modelos nórdicos, y donde hay culturalmente otros patrones, ¿no?, con respecto a lo que es la división sexual del trabajo, y que empieza entonces a transformarse toda la manera en que se erigen las relaciones de género y las desigualdades se van reduciendo, ¿no? Se acortan algunas brechas. Entonces tenemos que empezar a mirar las experiencias que hayan sido exitosas, que por supuesto no se pueden trasladar así nomás a una sociedad completamente distinta y con otros niveles de rentabilidad, pero sí se puede empezar a mirar qué es lo que tuvo éxito y qué es lo que se puede tomar de esas experiencias para trasladar a nuestras sociedades. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, Sol, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por tu gran aporte. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.